Entonces, hoy el tema del almuerzo y aprende es introducción a la ansiedad. Siempre voy a comenzar diciendo que este tipo de presentaciones y de curso es para que tengan conocimiento, no para que se sientan con las herramientas para diagnosticar o hacer servicios de consulta en estado ya avanzado con técnicas que se requieren con personas de salud mentales o proveedores de salud mental, como coaches o como miembros de la comunidad. Igualmente hay muchas herramientas que se pueden usar para ayudar y aliviar ciertos sentimientos al ayudar y apoyar a una persona. Eso. Ustedes ya conocen un poquito sobre el Hope and Healing Center, pero les recuerdo que si alguna vez necesitan apoyo o ayuda sobre educación, entrenamiento, servicios clínicos o necesitan herramientas para entender los estudios y explorar y promover nuevos recursos o enfocarse para las necesidades de la salud mental, aquí está la organización Hope and Healing Center aquí en Houston o en vía virtual también. Ya comenzamos, pero voy a planear estar en esa presentación hasta las 12:45 y como mencioné, vamos a hablar sobre introducción a la ansiedad. Al final podemos abrir el chat para preguntas o ciertos conceptos que necesitan que aclare alrededor de la ansiedad. Como siempre, nuestra fórmula siempre va a ser basada en las 4 Rs. ¿Cómo podemos reconocer el trastorno relacionado a la ansiedad? ¿Cómo podemos referir a alguien, a un profesional de salud mental que está diciendo que se siente ansioso de una forma que está evitando su horario regular? Evita que tome parte en ciertas de esas ocasiones. ¿Cómo relacionarse con alguien que sufre de la ansiedad? Y cómo podemos como comunidad restaurar a la persona y ayudar a brindar recursos que ayude a restaurar a esa persona. Comencemos con reconocer problemas de la salud mental. ¿Qué es la ansiedad? Es un trastorno de salud mental caracterizado por una sensación de preocupación, ansiedad o un miedo que es lo suficiente fuerte para interferir con las actividades diarias. Eso es clave, que es tan fuerte esta sensación de sentirse ansioso, angustiado, preocupado, que evita que esta persona tome parte de actividades diarias. Evita ciertas situaciones, de pronto evita ciertas personas, también puede evitar ciertas áreas de la comunidad. Todo depende de la causa o la raíz de la ansiedad. Un mito muy importante que reconocer, especialmente cuando estamos en la comunidad, es el mito de que las personas ansiosas quieren estar solas. Muchas veces como individuos, como personas que no quieren esforzar una comunicación con alguien que de pronto te ha sentido que quiere estar solo, que necesita su espacio, pero en verdad muchas personas con ansiedad evitan interacciones sociales y tienden a permanecer dentro de sus círculos familiares porque ellos ya es un círculo familiar, no nada más en término, pero también para esa persona. Ellos saben qué esperan de sus familiares, cómo comunicarse con sus familiares, que estar expuesto a una situación que no conocen o no pueden controlar les brinda más ansiedad. Pero eso no significa que la persona quiera estar sola o que no quiere que seas parte de su vida. Muchas veces ellos de pronto van a cancelar planes y de pronto también no responden a llamadas y están evitando lo que está agregando más ansiedad a las situaciones, a los planes. De pronto es una conversación que tienen que tener y les da mucha ansiedad. De pronto los planes están en un lugar donde hay mucha gente, donde de pronto les crea mucha ansiedad. Entonces, al pensar que la persona ansiosa quiere estar sola, lo único que necesitas hacer ahí es investigar un poquito más cómo te puede apoyar, porque estás cancelando los planes. Hay algo más que
puedo ser, o de pronto podemos ir a otro lugar. Si es un plan es de pronto 6 personas y es mucha gente para ellos, puedes decirle, bueno, cuando te sientas preparada o cuando tengas cupo en tu horario, de pronto podemos hacer algo tú y yo solas o de pronto con otra persona más, algo más íntimo para que igualmente le puedas proveer apoyo a esa persona y no dejes que tome esa forma o respuesta de aislarse o estar sola. Usualmente, diferentes de tipos de ansiedad se manifiestan a diferentes edades. Todo depende de qué tan extrema es ese sentimiento, cuántos eventos estén pasando en su vida que le esté agregando más al estrés al individuo y agregando a la intensidad de la ansiedad. Y eso se puede manifestar a cualquier momento de la vida. Usualmente para la ansiedad general, que ya es cuando hablamos sobre el término de trastorno, porque como dije anteriormente, la ansiedad es algo saludable. Cuando se vuelve un problema es cuando ya evitas lugares, situaciones, e interviene en tu horario diario. Ahí ya puedes tener la guianza de un diagnóstico o ya convertirse en un trastorno. Y usualmente eso es más común alrededor de los 30 años al comenzar el inicio. Cuando hablamos de ansiedad, hay que tener en mente que esto afecta más de 40 millones de adultos. Es la enfermedad o el trastorno más común alrededor de todos los trastornos de la salud mental. Las mujeres sí tienen el doble de probabilidad de ser diagnosticadas que los hombres, pero igualmente los hombres también tienen experiencian la ansiedad. Hablemos sobre qué causa la ansiedad. Si han visto esto antes, tenemos que tener conciencia de que siempre hay, para que algo cause un trastorno mental, siempre hay que haber el lado de diatésis y el lado de estresores. Cuando tienes estos dos presentes, ahí es cuando ya podemos investigar un trastorno psicológico. Ese es un modelo que usamos para poder entender la parte biológica y también la parte del estado del comunal, lo que está pasando a tu alrededor. Cuando hablemos de estresores, puede ser físico, traumas. Algo del trauma es que puede ser en cualquier espectro de traumas. Puede ser palabras que te han dicho, que te han herido tu habilidad de cómo te ves a ti misma, abandono, pérdida de complicaciones, perder una pareja, de pronto perder familiares, especialmente en la comunidad de inmigrantes. Hay mucho trama alrededor de estar en una comunidad donde es diferente de lo que conocías, la gente de pronto no saluda igual. Y ese tipo de relaciones y forma de hablarse entre uno afecta, porque ahorita crea mucha confusión alrededor de lo que es normal culturalmente y lo que no es normal culturalmente. Muchas veces personas perciben la comunidad americana muy frívola o la parte latina es muy amigable. Entonces, eso todos son factores de diferencias y cambios y eso puede crear mucho estrés o trauma alrededor de estar involucrado otra vez o aprendiendo otra vez esa forma de comportarse uno en una sociedad nueva. Todo eso, de nuevo, es para mezclar que muchas cosas, viendo todo en el continuo de la salud mental, afecta a lo que da ansiedad. Hablamos otra vez sobre la sociedad. De pronto hay ansiedad a través de lo que diga la gente, ansiedad sobre lo que pueda pasar al frente de personas que te estén viendo, juzgando. Todo eso puede contribuir al sentimiento de ansiedad. Ahora, tomemos un momento para pensar o crear conciencia alrededor de qué puede causarte ansiedad, que has visto que tú mismo o otras personas han dicho que le causa ansiedad. Pueden usar esta aplicación, que lo dejaría aquí, o el chat.
Voy a dar un minuto para responder. Incertidumbre. No saber lo que va a pasar. Eso también, si están apoyando a muchos niños, especialmente como sé que muchos tienen hijos, ustedes en sus familias, mucha gente, muchos de los adolescentes dicen que le da mucha ansiedad ir a tomar exámenes, ir a un lugar social que nunca han ido, especialmente como vivimos en una generación donde todo es virtual y en formas de páginas sociales en el internet. Eso también causa ansiedad al tener que hablar con alguien, al tener que cargar una conversación, ansiedad alrededor de ir a encontrarse con alguien nuevo, miedo. Hablaremos sobre el trastornos relacionados a las fobias aquí en poco. Listo, perfecto. Pero esa es una buena pregunta que se puede hacer en general a la persona. ¿Qué te causa ansiedad? Que así te puedes entender a la persona y a ti mismo también al investigar la raíz de ese problema, la raíz de ese sentimiento que te puede causar esta ansiedad. Piensa un poquito, diles, toma 5 minutos para crear conocimiento alrededor de qué te causa esa ansiedad, qué puedo hacer para ayudarte. Y eso puede ser algo muy bueno para adoptar como una herramienta de ayudar a apoyar a otros. Listo. Otro aspecto, yendo hablamos más sobre el modelo de diatesis, lo que causa es un trastorno mental. Este modelo lo han visto anteriormente, lo usamos en nuestro entrenamiento, pero hablemos sobre qué puede causar ansiedad. Aquí tenemos el ejemplo de esquizofrenia y depresión, pero hablemos sobre un aspecto de ansiedad. Cada vez que la persona de pronto no ha tenido nada historial o de pronto está en la mitad de este continuo o este modelo que tienes la línea de salida, y la línea de salida se refiere al principio de cuando eres un bebé, tu juventud, cuando tú eres un niño, y al crecer, los años pasan, también tienes la línea de la meta y no quieres ir a esa línea. El punto es de que quieres mantenerte en la parte de la vida, de la línea en tu vida, donde puedes manejar esas emociones, donde puedes manejar la habilidad de cuidar tu salud mental y no llegar a ese punto donde ya de pronto se puede transferir a un trastorno de salud mental. Pero todo depende de cómo lidias con la ansiedad, qué herramientas estás usando para entender tu ansiedad, herramientas que te pueden ayudar a controlar tu ansiedad, a controlar tus emociones. Cuando hablamos sobre los adolescentes que expresan sentirse ansiosos alrededor de tomar un examen, lo que ayuda es que te ayuda a prepararte para ese examen. De pronto es respiración antes de tomar unas respiraciones, ejercicios de respiración antes de tomar el examen. De pronto es ir a caminar antes del examen, de pronto es ir a correr antes del examen, estudiar un poquito más para que te sientas preparado y no tan ansioso, que son herramientas que puedes usar para que te ayude a lidiar con esas ansiedades. ¿Qué causa la ansiedad alrededor de aspectos y factores de tu vida? Antecedentes en la familia de la salud mental. Si tu familia, padres, hermanos o alguien en tu familia ha tenido una ansiedad extrema, eso puede afectar que también otras personas en tu familia estén viviendo o experimentando viviendo con ansiedad extrema otra vez. Factores de personalidades. Si ya tienes problemas con ciertas emociones, personalidades, también afecta la ansiedad, el estrés, abuso,
y factores ambientales. Comprendamos ahorita los síntomas de la ansiedad. Cuando hablamos sobre los síntomas de la ansiedad, alguien se puede sentir muy inquieto, nervioso. Por eso ves mucha gente que está sudando, se está moviendo mucho y todo antes de poder de ver ese tipo de cuando estén viviendo por esa emoción, sentirse ansiosos, irritables, cuando les estás hablando, no tienen mucha paciencia, y esos tres son muy comunes al expresarse cuando alguien se siente ansioso. Otros síntomas que son muy comunes en adultos, pero son aún más comunes en los adolescentes y menores de edad, son dolores que no se pueden explicar físicos. Eso pueden ser dolores en los músculos, la cabeza, también en el estómago. Mucha gente se va a expresar de que tienen un dolor en el estómago, pero no hay caso por cual no han comido nada que haya contribuido al dolor al estómago, tampoco de pronto van al médico y tampoco hay una razón física por cual tienen dolor de estómago, y eso puede ser por la ansiedad. Cuando alguien está viviendo por un momento de ansiedad, es muy común y posible que alguien también pueda vivir por un momento de ataque de pánico. Algo muy importante de saber del ataque de pánico es que es una respuesta cognitiva, también física del individuo. Y usualmente necesita que tener 4 o más de estos síntomas: palpitaciones, latidos cardíacos fuertes. Por eso muchas veces alguien va a decir o se refiere a ataques pánicos como un ataque del corazón, porque se sienten muy similares, pero no son lo mismo. Vas a ver temblores, sensación de dificultad para respirar, dolor o molestar en el pecho y en el abdomen también, sensación de mareo y también el pensamiento de que vas a morir o que tu vida está en peligro. Esa es la parte cognitiva que alerta a tu cuerpo. De nuevo, la ansiedad y la habilidad de que el individuo sepa cómo responder a un momento de emergencia es algo al cual nos ayudó mucho a nosotros a sobrevivir muchas etapas de nuestra vida. Es cuando estamos respondiendo a esas alarmas frecuentemente y cuando no hay una razón por cual tener miedo, pero igualmente el humano y la persona igualmente está percibiendo cualquier situación como un peligro a su vida o a su estado físico que esté presente. Ahorita hablemos sobre tipos de ansiedad. Tipos de ansiedad que voy a hablar va a ser el trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad por separación, fobias específicas, mutismo selectivo, agorafobia, trastorno de pánico y el más común, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Cuando hablamos sobre el trastorno de ansiedad social, es miedo o ansiedad sobre situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a un posible escrutinio o juicio por parte de otros. Esta es ese sentimiento de esa ansiedad de estar de pronto alrededor de mucha gente, de pronto de tener tantas personas viéndolos, aunque no sea algo correcto, no tanto correcto, pero que no sea algo que va a pasar, es igualmente la persona percibe muchas personas viéndolos, como que la atención está en ellos mismos, y esa es parte de ansiedad que, aunque es cierto o no, igualmente les da mucha ansiedad estar en una situación social por ese miedo, el miedo de estar juzgado, el miedo de que hablen de uno. Es parte de, no tanto esa fobia, pero lo que crea inseguridad en un aspecto social y agrega a esa ansiedad. El miedo o la ansiedad causa angustia clínicamente significante que dure 6 meses o más. Eso es importante. No es que de pronto la persona no quiere ir a este evento social porque
uno de muchos eventos, pero este evento específico les da mucha ansiedad y está bien que de pronto lo eviten esa vez, pero ya si comienzan a evitar eventos sociales que duren más de 6 meses, ahí es cuando ya de pronto está tocando ese lado de un trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad por separación. Ese es un miedo que está asociado por el exceso o a respecto de estar separado por un hogar o aquellos que tienen que el individuo esté muy cerca. Eso pueden ser los padres, de pronto una persona al cual el individuo ha estado muy cerca y al estar separados de ese individuo les causa mucha ansiedad y el miedo o la ansiedad es persistente. Para los niños, usualmente este sentimiento de miedo y ansiedad dura casi como 4 semanas y para los adolescentes 6 meses. Es muy común en los niños, pero esa sensación de tener esa ansiedad frecuentemente al estar separado de esos individuos es lo que causa esa ansiedad. Sé que hablamos sobre miedos ansiedad alrededor de los miedos. También para crear ansiedad hay mucha gente que siente mucha ansiedad alrededor de fobias específicas. Este es un miedo extremo o irracional sobre un objeto o una situación específica. Estas fobias pueden ser animales. Muchas personas le tienen miedo a las arañas, a insectos, gérmenes es algo que mucha gente le tiene mucha ansiedad de tocar una manilla del carro, tocar las puertas en lugares públicos. Esos gérmenes les causan mucha ansiedad. A las alturas, ansiedad de estar en elevadores que van a pisos muy altos, montañas rusas, ese tipo de actividades les crean mucha ansiedad por ser específicamente muy altos. Truenos, que tienen miedo a conducir, transportes públicos, volar en avión, mucha gente se siente que tiene mucha ansiedad alrededor de estar en un espacio tan pequeño y les causa mucha ansiedad. El trastorno mutismo selectivo. Eso es cuando alguien no quiere hablar en un entorno social. Y esto es cuando las personas no están hablando por mínimo un mes. No hay diálogo. La persona usualmente ha hablado anteriormente y en ciertas situaciones o con ciertas personas se encuentran en que no pueden tener diálogo con el individuo y están por sí mudas en esas situaciones. Un niño con mutismo selectivo puede hablar normalmente con alguien que se siente cómodo, de pronto en casa, con sus padres, pero no pueden hablar en absoluto o hablar por encima de alguien que cree que es más mayor o depende de la situación en otros entornos sociales. Pero esa es una ansiedad alrededor de no poder, que ya toman un aspecto físico y no pueden comunicarse o usar esa voz por el aspecto de la ansiedad alrededor de tener esa comunicación. La agorafobia es muy común y usualmente es el trastorno también afuera de la general que se habla mucho en la comunidad. Esto se caracteriza por evitar situaciones o lugares en los que se creen que pueden escapar o podría ser difícil de tener ayuda o de poder crear un evento donde tienen un ataque de pánico. Esos individuos, de pronto digamos que en un concierto, por ejemplo, si saben que de pronto no poder respirar o tener un espacio donde van a tener privacidad, les va a causar tener un pánico para evitar a cualquier caso ir a un concierto, ir a cualquier festival,
Y eso ya es un ejemplo un poquito más, no tan extremo, pero que no pase tan regular. Pero de pronto alguien no quiere ir a la cafetería porque hay gente y si causa un ataque de pánico, en no haber nadie que lo va a poder ayudar o entender, hay mucha gente que no conoce y todo son características de tener ansiedad alrededor que no sabe qué ayuda va a estar disponible o si va a disparar un ataque de pánico. Entonces, en esta situación, la gente está evitando lugares o situaciones para evitar que tengan una sensación de pánico o también ansiedad extrema donde no van a poder tener ayuda. El trastorno de pánico. Hablamos sobre los ataques de pánico anteriormente. Este trastorno es cuando se disparan estos ataques de pánico más a menudo, pero sin aviso, sin previo aviso. Estas personas con trastorno de pánico a menudo desarrollan ansiedad intensa entre episodios porque se preocupan mucho en cuándo o dónde van a tener el próximo el episodio de pánico. Y eso les crea mucha ansiedad alrededor de cuándo esto va a pasar, ya transformándose en un trastorno de pánico. Y terminamos con entre todas las etapas o los trastornos de ansiedad, el más común, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Esta ansiedad y preocupación existe, aunque haya poco o nada que provoquen. Esto otra vez, tiene esas ansiedades y aunque no hay nada que tenga una validez alrededor de por qué crean esa ansiedad, esas personas muchas veces también saben que no hay por qué estar ansioso, pero no lo pueden controlar. Ahí ya sea haya entrado a un nivel de ansiedad que es un trastorno general y afecta mucho la función de su vida diaria. Pero esos individuos saben que no hay razón, no hay una razón creíble por la cual tienen ansiedad, pero igualmente su cuerpo y su parte cognitiva está resultando en tenerle ansiedad a esa situación o a ese pensamiento. Por eso muchas veces cuando buscan por ayuda, ellos se pueden comunicar y entender las herramientas para ayudar a esos pensamientos, porque ellos reconocen que no hay razón por la cual tienen ansiedad, pero es algo que está fuera del control de ellos. Las personas a menudo, como dije, reconocen que su ansiedad es más intensa de lo que la situación justifica. Su ansiedad no tiene la forma, no debe ser resultado de lo que es de la situación en la que se encuentra. Hablemos a quién referir cuando alguien dice tengo ansiedad y está afectando mi día, está afectando mis decisiones. Cuando alguien se expresa en ese modo, puedes referirlos a médicos generales. Esto ayuda mucho para si tienen límites en aspectos financieros. El médico general usualmente está cubierto por muchas aseguranzas y es una buena persona para ir y buscar ayuda cuando alguien necesita ayuda con su ansiedad. Mucha gente también recibe medicamentos a través de los médicos generales. Consejeros y terapeutas pueden usar sus técnicas de poder usar terapia para hablar con ellos, ciertas terapias que los puede ayudar a lidiar con la ansiedad. Psiquiatras y hospitales e instalaciones de tratamiento. Usualmente los hospitales y instalaciones son más comunes cuando alguien tiene abuso a sustancias o si alguien está en peligro a sí mismo o a otras personas como en pensamientos de suicidio. En ese aspecto se usan más los hospitales e instalaciones, pero igualmente depende de qué tan extremo está la situación, también puede ser un recurso, pero no es tan común en alguien que está viviendo por episodios de ansiedad o se ha sentido con ansiedad. Cuando hablamos sobre medicamentos, usualmente a los tres o las opciones de tratamiento, dos que son medicamento y una que son técnicas de terapia, son ansiolíticos, antidepresivos y
psicoterapia. Los ansiolíticos son medicamentos para aliviar la ansiedad. Es lo que esto hace, una de las medicinas son benzodiazepinas, ojalá lo dije bien, pero eso es lo que ayuda y reduce la ansiedad al aumentar la actividad del neurotransmisor GABA. Lo que hace la GABA es que controla, no nada más controla el humor y también el estado de ánimo del individuo. Y al poder crear incrementar la actividad del neurotransmisor GABA puede ayudar a la persona que está lidiando con ansiedad. Eso es benzodiazepina. Sí causa, usualmente no es una buena respuesta o tratamiento para alguien que abuse las sustancias o tenga historial de adicciones, porque es un medicamento que puede agregar a esas adicciones y no son buenos candidatos para ese tipo de tratamientos. Una opción ya que es menos adictiva o no tiene riesgos de crear adicción es en ansiolíticos, que es el Buspar, buspirona y medicamentos para aliviar otra vez la ansiedad. Este se enfoca más en el sistema que resulta de cambios de producción en el sistema de neurotransmisores de serotonina. Este medicamento se enfoca más en la serotonina. Okay. Otras opciones son antidepresivos. Estos antidepresivos trabajan específicamente para aumentar otra vez la serotonina en el cerebro, pero ya trabajan más en el aspecto de antidepresivos. La otra opción es psicoterapia. Una de las terapias más comunes es el TCC, que es terapia cognitiva conductual. Si son familiares con el workbook de Reimagine, este es el tipo de terapia que se puede usar en la comunidad, ya como mental health coaches o individuos también pueden usar ese tipo de fórmula para enfocarse en habilidades y herramientas que pueden ayudarlos a navegar esa ansiedad. Es muy efectivo porque se enfoca mucho en aplicar fórmulas que pueden ayudar al individuo para lidiar con esos sentimientos. Hablemos más cómo podemos relacionarnos con los que estén sufriendo con ansiedad. La parte más importante es tener paciencia al entender el individuo. La ansiedad puede ser causada por muchas razones. Entonces, al poder estar más o agregarle más específicamente el por qué se sienten ansiosos, requiere mucha paciencia, comunicación, ser empatéticos para entender cómo los afecta a ellos, que los ayuda a ellos, que necesitan como para que los puedas apoyar correctamente. Esté alerta a los síntomas que los afecta a ellos, que es algo que les causa pánico, que les ayuda a ellos cuando de pronto están viviendo por un ataque de pánico, que los ayudas cuando se están sintiendo como que no se pueden expresar o prefieren cancelar evento tras evento, comunicación al no comunicarse lo que en verdad está pasando internamente. Toma calma. Hay veces uno por estar muy emocionado o tener sus propias emociones, cuando se expresa con una persona que ya está lidiando con muchas emociones, ansiedades, problemas, preocupaciones, angustias, quieres regular tus propias emociones para que puedas puedas ofrecerle una conversación calmada y que puedan entender cómo se pueden comunicar entre los dos sin agregar tus propias angustias a la persona que ya está viviendo, navegando esas angustias. Pregunta cómo les gustaría recibir apoyo. Esta pregunta es muy importante porque te ayuda a entender a ese individuo o te ayuda a entender a ti misma. Que si tú estás viviendo con angustia, ¿cómo puedes comunicarles a tus padres, a tu pareja, a tus hijos? ¿Cómo te pueden ofrecer apoyo en ese momento en vez de alejarlos? Comprende los síntomas. Como dije antes, todos van a
tener similares síntomas o diferentes, y es muy importante de entender y comprender lo que aplica a ellos mismos. Una herramienta que siempre vamos a introducir es la respiración cuadrada. Hay muchas herramientas o respiraciones disponibles y se pueden adoptar si son más fáciles. Está el 4-7-8. Esta específicamente es muy fácil de memorizarse o de recordar en el momento que estén viviendo esa emoción de angustia o cuando alguien está sintiendo esa emoción de angustia. Comienzas con respiración, respiras por 4 segundos, vas a retener esa respiración por 4 segundos, vas a exhalar por 4 segundos, vas a retener ese aire por 4 segundos y sigues ese ciclo por mínimo 3 veces. Y al principio, si es la primera vez que se los introduces a ti misma o a una persona, va a tomar un poquito de tiempo de sentir que tus lungs, no sé por qué, tú puedas mantener esa respiración. Pero con práctica y práctica vas a aumentar esa habilidad de poder tener esa respiración por 4 segundos, dejarla, exhalar y ese ciclo. Otra herramienta es el 5-4-3-2-1. Y este método es muy importante para distraer a lo que causó un ataque de pánico o hasta un episodio de ansiedad, porque está dejando que la parte cognitiva se enfoque en otras cosas que mantener ese pensamiento de lo que le está causando ansiedad. Si hablar con alguien te está dando mucha ansiedad, de pronto distrae tus sentidos con otras cosas que estás viendo, que estás sintiendo, que estás escuchando, algo que ellos ya pueden controlar, porque a veces la ansiedad te dice que no tienes ese control. Y ese aspecto es lo que un método como el 5-4-3-2-1 te ayuda a enfocarte en el presente y en información que sí puedes adquirir fácilmente. Terminemos con cómo podemos restaurar a través de la comunidad, educación, siempre buscando formas de educarse alrededor de ciertos trastornos, concepto, porque todo el mundo es diferente y una fórmula no se va a poder aplicar a todo el mundo. Como dije en el principio, no es sobre diagnosticar, pero sobre poder tener una conversación sobre ciertos trastornos o conversaciones alrededor de salud mental que sean beneficiantes al individuo y no agregue ese miedo de que están solos o que están, como le decimos en la comunidad hispana, que están locos, porque tenemos que hacer un mejor trabajo que eso cuando hablamos sobre la salud mental. Si alguna vez necesitan con alguien que hablar, no importa si es para ti, si es para alguien más que lo quieres recomendar, siempre puedes usar la línea de Hopeline. Está en español y en inglés y abierto entre 5 a 8. O si necesitas recomendaciones a un proveedor de salud mental, ese es también un recurso. Nuestra página de web también tiene muchos recursos en español. Si vas a mentalhealthgateway.org/es, vas a ver la página en español con toda la información. La aplicación está en inglés, pero todo lo que está ahí, usualmente también lo tenemos en la página web y están en español. Entonces puedes igualmente tener los recursos de los trastornos, ciertos recursos que ya están en español. Y como llegamos al final, si alguna vez necesita más información sobre nuestros entrenamientos, nosotros servimos como de pronto ya sabrán, iglesias, lugares de negocios y escuelas. Y ahí cabe dar cuenta que eso está en inglés. Pero Carolina y yo estamos siempre disponibles si necesitan llamarnos y mandarnos un email. Aquí estamos disponibles y aquí está la información. Ahorita ahí se concluye